Esta vez me gustaría continuar. La última vez que hice un devocional empecé a hablar del libro de Hebreos y estuve hablando un poco de los primeros versículos. Y ahora pues me gustaría continuar con el siguiente pasaje de Hebreos 1, de los versículos 5 al 14. Lo voy a leer. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando envió a su hijo primogénito al mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente al hablar de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, permanece por siglos y siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. También dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido. Los enrollarás como un manto y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus enviados con la función de servir a los que serán herederos de la salvación? En varios pasajes a lo largo del Nuevo Testamento se realza la persona de Jesús. Por ejemplo, en Apocalipsis, todo el libro empieza con un texto muy particular y muy visual, porque hace una descripción muy visual de la persona de Jesús, con una espada en la boca y con cosas que normalmente no suelen ser normales en las personas, ¿no? Pero todo el libro empieza con esa descripción porque es importante que tengamos en cuenta quién es Jesús y cómo es Jesús y sus características a la hora de enfrentar ciertos aspectos de la vida. Y el libro de Apocalipsis se desarrolla teniendo en cuenta, sabiendo bien la verdad acerca de la persona de Jesús. También lo tenemos en Colosenses. Hay una descripción también muy hermosa de la persona de Jesús. Y en hebreo, esta expresión de Jesús es muy larga. Empieza el capítulo 1 y son varios capítulos en los que Hebreos va mostrando que Jesús es superior a muchos aspectos, en este caso de la ley y la tradición y los rituales que tenían los judíos. Este énfasis de quién es Jesús y que debemos asumir y vivir y tener en cuenta de verdad quién es verdaderamente Jesús, me hizo pensar en dos cosas, porque en todos estos pasajes que he mencionado, de alguna forma no eran descripciones o no hablaban de verdades de doctrina abstractas porque tenemos que saberlo sin más, sino porque tenía que ver con lo que estaban viviendo en ese momento cada uno de ellos, ¿no? En Colosenses, por ejemplo, había una doctrina hereje, una doctrina que estaba desviando a las personas del verdadero evangelio, y Pablo hace esa presentación de Jesús porque necesitan conocer el verdadero Jesús para enfrentar esas equivocaciones. Así que pensé en este doble, en una moneda de dos caras, pensando en lo vital que es para nuestra vida el tener un concepto adecuado de quién es Jesucristo para nosotros. Por una cara, si no tenemos un claro concepto de la persona de Jesús, pues corremos el riesgo que corrían todos ellos de al final desviarnos del verdadero evangelio y dar una visión y una idea distinta de lo que es verdaderamente el evangelio para nosotros. Y eso tiene que ver con la realidad, no es solamente teoría, tiene que ver con nuestra realidad como persona y con la realidad de Dios y con la misma realidad de Jesús. Y por otra cara, el otro lado de la moneda, podemos ver que puede ser
que cualquier desviación del Evangelio, en realidad la forma más efectiva de afrontarla es mirar quién es Jesús y qué tiene que decir la persona de Jesús y sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús acerca de esa desviación que estamos viviendo, esos nuevos planteamientos que nos puedan estar viniendo. Teniendo en cuenta esto, pues me gustaría volver a ir releyendo el texto que hemos hablado y como devocional y no tanto como estudio bíblico, pensar en qué cosas, en comparación, en contraste con los ángeles que está haciendo aquí el autor de Hebreos, qué cosas se destacan de la persona de Jesús, qué cosas destaca el autor de quién es Jesucristo. En primer lugar, el versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. La relación que establece, que se muestra acerca de Dios y de Jesús, en muchos de los textos, no solo aquí, es la de padre e hijo. Y es importante que, no voy a decir nada práctico acerca de esto, pero como voy a terminar al final, que pensemos en lo que esto significa entre ellos dos. Nosotros tenemos quizás una percepción un poco subjetiva de la relación padre-hijo, porque va a estar influenciada con nuestras propias relaciones, la relación que tuvimos con nuestro padre o la relación que tenemos con nuestros hijos. Quizás vamos a relacionar demasiado esa relación entre Dios y Jesús con respecto a nuestra propia experiencia. Pero es bueno que reflexionemos en cómo puede ser, qué significa, qué implica que ellos sean padre e hijo en cuanto al afecto entre ellos, en cuanto a cómo se tratan, cómo viven, etc. En segundo lugar, el versículo 6 dice: y otra vez, cuando envió a su hijo primogénito al mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. A Jesús debemos reconocerlo con toda su realidad y todo su esplendor. A veces en el énfasis de enfatizar la humanidad de Jesús, se nos olvida la real divinidad de Jesucristo. El pasaje de Colosenses y el pasaje de Apocalipsis precisamente tratan de darle un esplendor a la persona de Jesucristo, ¿no? En tercer lugar, se habla de su autoridad, en el versículo 8. Pero el Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece sobre los siglos y los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús siempre se mostró como Señor. Y para toda nuestra vida práctica y toda nuestra vida, todo el desarrollo de nuestra vida, es importante reconocer que nuestra voluntad se debe ajustar a la voluntad de Cristo. Que Él tiene un propósito que Él llama su reino, esa es su voluntad. Él creó un mundo en el que debemos vivir de una forma adecuada y debemos tratar de hacer lo que le agrada. Y como tal, nosotros tenemos que ir buscando esa voluntad y que la nuestra se vaya adecuando a la suya. En cuarto lugar, se le llama el ungido, se le reconoce como el Mesías. La palabra ungido también significa Mesías. Vamos a leer el versículo 9. Dice: has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Se ungía, tiene que ver también con la autoridad, porque en la antigüedad se ungía a los reyes, pero también se ungía a veces a las personas porque tenían una misión. Y ambas cosas, la autoridad y la misión de Jesús, tienen que ver. Nuestra voluntad y nuestra vida se debe ajustar a la misión que tiene Jesús. Como a veces leemos a veces en las redes sociales, y supongo que en la vida real la gente lo dirá, perdemos el norte de que es Dios el que va a cumplir nuestros sueños. Dios no vive para cumplir nuestros sueños, como si las ideas que pudiésemos crear y nuestros anhelos fueran los más importantes. En algún sentido, aunque a mí no me gusta la palabra sueño, sería al revés. Es Jesús el que tiene una misión y somos nosotros los que nos tenemos que ajustar y colaborar, porque es algo bueno para nosotros y para Él, en que su propósito, su voluntad se cumpla, en el que su reino, como dice la oración del Padre Nuestro, en el que se haga su voluntad, en que venga su reino y su reino se manifieste en medio de nosotros. Ese es su propósito y esa es
la intención y la motivación que nos debe mover a nosotros para vivir, para entregar nuestra vida a ese propósito que Él tiene y no al revés. Los versículos 10 y 12 nos hablan de la eternidad de Jesús. También dice: Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido. Los enrollarás como un manto y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Si bien Cristo fue hecho hombre, Él estaba antes de la creación. Él estaba durante la creación. Para Él, como sabemos por otros textos, se hizo todo lo creado. Él es eterno y Él permanecerá, y para Él será todo lo creado cuando se restauren todas las cosas. Reconocer esto acerca de Jesús nos debe impulsar a prepararnos, a vivir desde ya y a prepararnos para vivir en la eternidad, reconociendo que es Él, el eterno, el que vivió, para el cual existen todas las cosas y en torno a cual, porque Él es el centro, en torno a cual todo lo que existe va a vivir. Por último lugar, quiero resaltar el versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La idea es muy curiosa en el sentido de que si quien está hablando él es Dios o el Espíritu, o Dios a través del Espíritu en su palabra, es Dios quien vence al enemigo, o al menos expresa una faceta de la victoria de Dios. Es Dios quien vence al enemigo, y es a Jesús a quienes se les pone en sus pies todo lo que significa la victoria sobre el enemigo. Quizás a veces podemos verlo al revés, o a Dios sentado y viendo todo, pero Dios como que actúa poco, manda a sus ángeles, o es Jesús el que viene. Pero aquí se muestra un Dios activo venciendo, un Dios dando la victoria y dando el reconocimiento y el honor de esa victoria a su Hijo. El Hijo honra al Padre, y el Padre, en este versículo lo vemos, honra al Hijo. ¿Quién es ese Jesús que incluso el Dios Padre lo honra y pone a los enemigos de Él, los enemigos de Cristo, a los pies de Cristo, reconociendo su autoridad y su victoria, su honor en la persona de Jesús? ¿Qué puede hacer todo esto en mi vida práctica? Probablemente si pensamos en cosas concretas nos va a resultar difícil conectar algunas cosas de nuestra realidad con la persona de Jesús en estos puntos que hemos visto, aunque es posible también. Pero más que hacer este esfuerzo práctico, pensaba que es bueno releer estos pasajes y pensar y memorizar y darle vueltas y vueltas y vueltas a quién es Jesús para nosotros. Eso, en la medida en lo que lo vayamos interiorizando, al final va a afectar a mi vida, me va a colocar a mí en el lugar adecuado, y sobre todo va a colocar a Dios y a Jesús en el lugar adecuado. Eso va a reforzar la verdad del Evangelio, lo que significa el Evangelio para mí, lo que significa que Jesús haya venido, muerto, resucitado, ascendido, para traer salvación a mí y a todos nosotros, a un pueblo, para separar un pueblo y formar un pueblo para vivir para Él. Pues quería compartirles esto y espero que sea bueno y de bendición y de reflexión para todos. Adiós.